Rexy Perú presenta Sentido Común, un programa político y análisis coyuntural. Rexy Perú presenta Sentido Común, un programa político y análisis coyuntural. Rexy Perú presenta Sentido Común, un programa político y análisis coyuntural. Rexy Perú presenta Sentido Común, un programa político y análisis coyuntural. Rexy Perú presenta Sentido Común, un programa político y análisis coyuntural. Rexy Perú presenta Sentido Común, un programa político y análisis coyuntural. Rexy Perú presenta El presidente Francisco Sagasti ha confirmado que el día sábado van a llegar la dosis que restaba, de las que llegaron también el domingo pasado. Y hablo, por supuesto, de las dosis contra la COVID-19 de la empresa china Sinopharm. Sin embargo, amigos, hay que centrarnos en un aspecto importante. ¿Cómo vamos a enfocarnos en estas elecciones generales 2021? Debemos saber por quién vamos a votar, debemos saber a quién le vamos a dar nuestra confianza, nuestro voto, tanto al Congreso de la República, a la presidencia o al Parlamento andino. Es así que se maneja la democracia. Sin embargo, también es muy importante escuchar las propuestas y cómo estas propuestas van a ser viables, cómo van a tomar luz, cómo van a ser posibles. Es muy importante escuchar cómo se va a explicar, más no solamente qué se va a prometer. En ese sentido, estoy en esta oportunidad con Víctor Vázquez. Él es miembro del equipo agrario del Grupo de Gobernabilidad de Hernando de Soto, a quien amablemente lo saludamos y le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo está, doctor Vázquez? Muy buenas noches. Gracias por estar aquí con nosotros en Sentido Común. Muy buenas noches, amigo Lenin Mendezú, y al programa de Sentido Común, a sus órdenes, por favor. Bueno, explicar cómo le vamos a dar soluciones a un país complejo, con costa, sierra y selva, con muchas culturas, con muchas formas de pensar, con muchos problemas particulares en cada región, sería difícil. Tendríamos que hacer todo un documental de sentido común, pero lo que podemos enfocarnos es en aspectos básicos. Desde usted, doctor Vázquez, desde el Grupo de Gobernabilidad de Hernando de Soto, ¿qué prioridades toma en primer término para solucionar los grandes problemas del país? En primer lugar, hay que reconocer el estado actual, y Hernando de Soto lo resume con suma claridad y propiedad: el estado fallido. Asistimos a un estado fallido que no da más en términos de su responsabilidad hacia los ciudadanos, para empezar. Las particularidades como país existen, pero fundamentalmente hay que conocerlo para abordar con propiedad cuáles son las mejores soluciones que está esperando el ciudadano, que está esperando el país.
Por ejemplo, en el tema de seguridad jurídica. Siempre asociamos la seguridad jurídica al título de propiedad y nos viene a la memoria Hernando de Soto, ¿no? Pero el enfoque, válido por cierto, es terminar el proceso de titulación. Mire, para tener una idea, en el agro, el 68% de la propiedad aún no tiene título de propiedad. Eso significa tener el propietario, el posesionario de su terreno, tiene un capital muerto. Cuando Hernando de Soto señala que hay que incorporar ese capital, hay que darle vida a ese capital, es justamente a través del título de propiedad que le garantiza la seguridad jurídica y obviamente un ingreso real, formal al mercado. Pero también le brinda oportunidades para que ese pequeño agricultor, me estoy refiriendo al agro y luego entraré a la zona urbana, ese pequeño mediano agricultor, obviamente tiene mayores posibilidades y oportunidades de integrarse al mercado, y al mercado en términos reales, al mercado de servicios, al mercado de productos y al mercado financiero, en la que hoy día, lamentablemente, más del 80% de ese segmento de productores están alejados de estos servicios, de estos mercados. Y por eso encontramos en el agro una marcada brecha de exclusión en términos de servicios que el Estado debe proveerles, pero también de una exclusión económica en términos de la desatención o ineficiencia de los programas sociales desde los gobiernos del sector rural para el sector vulnerable del país. Entonces, Hernando de Soto apunta cerrar la brecha de inseguridad jurídica a través de la titulación de los predios rurales, ¿no? Y sus beneficios para ellos y para la economía. Llevándolo a la área urbana, Hernando de Soto, cuando analiza años atrás el tema de la informalidad y el potencial monetario que tienen ellos, este sector informal de nuestra economía mayoritaria, por cierto, en términos de empleo, bueno, ahí surge el misterio del capital. Pero ahora le añadimos algo más, porque la realidad hay que conocerla. No basta con tener la seguridad jurídica del suelo, sino además ningún gobierno ha dado continuidad al concepto de seguridad jurídica que planteó hace más o menos más de 25 años Hernando de Soto, y lo ha venido reiterando, que es la seguridad de la propiedad inmueble. Mire, se estima que más o menos alrededor del 60% de la propiedad inmueble urbana, no está registrada en registro público. Se sabe quién es el propietario, pero le falta dar estos siguientes pasos. ¿Tiene el certificado del suelo? Sí, pero del inmueble, del concreto, de la construcción, de la edificación, no lo tiene. Es un capital muerto que hay que ponerle en valor. En ese sentido, ¿cómo van a asumir con lo que usted me dice el tema de la seguridad jurídica del suelo? Temas tan importantes como la minería. La minería donde lamentablemente algunas personas conviven dentro de un espacio geográfico donde precisamente hay recursos naturales que serían de gran provecho para la economía del país. Tenemos que al Perú hay que decirle la verdad. Y lamentablemente, a lo largo de décadas y décadas, nos han estado mintiendo o dando un discurso falso. El Perú, por naturaleza, es un Perú cargado y abundante en recursos minerales. Minería, agricultura, hoy día son el sostén de la economía nacional. Entonces, bajo esa premisa, ¿no? ¿Por qué entonces hay una animadversión hacia la actividad minera y la actividad agrícola? Claro, ¿quién no puede estar contrario cuando la realidad le enseña que esa actividad minera irresponsable en la explotación, lo único que ha hecho es arrebatarle los terrenos a los campesinos y comuneros y arrebatarle de diferentes formas, a la mala, o si no, malbarateando, mal pagándole por su tierra. Eso tiene que terminar, punto uno.
Punto dos, irresponsable la explotación, los empresarios mineros, ¿no? Que no entienden que hay que preservar el medio ambiente. Y preservar el medio ambiente significa desarrollar una actividad no contaminante. La minería es contaminante, sí, pero hay acciones que tienen que ir paralelas o en paralelo. Vayamos a un centro minero y miremos qué bosque existe. Ninguno. ¿Pero hay aptitud ¿Usted, para hacer bosque? Sí. ¿Y por qué no lo usted miraron? siente que esta minería formal, que la denominamos así, cumple con todos los requisitos para resguardar de alguna forma los recursos naturales, el ecosistema, o alguno no está cumpliendo con estos requisitos? Y no quiero decir que está sacándole la vuelta a la ley, pero está viendo algunas cosas que definitivamente no le favorecen a la comunidad. A ver, dos enfoques. La ley está dada. Lo que yo siempre he señalado, y lo vivimos, es que la ley está dada, pero es el propio Estado en su estructura la que se ha encargado de pervertirla en su operatividad. Y ahí asistimos a un hecho clamoroso para el país, que es la corrupción. Los gobiernos regionales, a través de las direcciones regionales de minería, no han cumplido su labor de fiscalización en toda la extensión de la norma para garantizar el equilibrio y la preservación del medio ambiente a través de la actividad minera. Entonces, el empresario, simplemente, lo que usted señala muy ligera, muy rápidamente es, ¿cuánto me cuesta más? ¿Qué me cuesta más? ¿Romper la mano al funcionario encargado de la supervisión o hacer la acción que me preserve el medio ambiente? Ese es el criterio de un empresario irresponsable y mercantilista, que muy bien Hernando siempre lo ha denunciado. Y por eso es que se generan estos problemas. Porque además de contaminar por irresponsabilidad, por dejadez y corrupción de los funcionarios en todos los niveles, obviamente también el Estado ha sido incompetente en trasladar los recursos que genera la economía para alentar y construir el desarrollo de esos pueblos. Entonces, Ahora, hay una doble responsabilidad. por otro punto, ¿no siente usted que hay gran parte del colectivo de peruanos y peruanas que hasta el día de hoy siguen viendo con mucho resentimiento este tipo de temas? La intervención de algunas empresas hacia determinados espacios geográficos, y no quiero asimilar ni comparar, pero más o menos es algo que ha sucedido, por ejemplo, con esta propuesta de la ley agraria, donde se bloquearon las Panamericanas del Sur y la del Norte, en la que pedían algo que estaban arrastrando por más de 20 años. ¿Cómo explicarían ustedes este fenómeno? Reitero, el Estado fallido, lo que usted reseña es una expresión clara del Estado fallido. Ok, pero cuando usted vaya con su equipo, por ejemplo, personal de energía y minas, del Ministerio de Energía y Minas, ya van a tener una población no tan empática para recibir este tipo de propuestas, o en todo caso, algo más que el diálogo sería una solución buena. El diálogo es el arma poderosa que Hernando de Soto va a aplicar, y lo aplica hoy día, y lo seguirá aplicando. Pero mire, cuánto es el desconocimiento de la realidad y la tosudez de los gobernantes. Y le comento un caso concreto. Muchos se oponen a Tía María. Y Tía María está lejísimo del centro poblado. Pero yo he ido, conozco el Tambo bien, lo he recorrido, ¿no? Oiga, y la propuesta era inmediata. Si el gobierno en ese momento crea un fondo, un fideicomiso ambiental para darle seguridad a los pobladores del Tambo y Cocachacra, oiga, ellos estaban dispuestos a dar la licencia social. Si el gobierno inmediatamente ponía en valor la represa, que por año lo anuncia, significaba incrementarle 80% los ingresos agrarios. Significaba incrementar casi 30% la superficie agrícola. Pero es esa miopía del gobierno central, que lo dije hace un momento, que no ha sabido trasladar los beneficios que la actividad económica en particular le está dando al país. Comunidades campesinas en las que el Estado prefiere y ha optado porque se aliente ese estado de contrariedad antes de darle desarrollo. Hay que conocer, amigo Lenin, hay que conocer el campo, hay que conocer y visitar esa comunidad campesina y ver la inmensa potencialidad
si es que hubiéramos tenido gobernantes responsables, funcionarios responsables y empresarios también responsables, y no los empresarios mercantilistas que acá y en cualquier país lo único que hacen es depredar. ¿Qué tipo de problemas en estas más de 20 regiones es lo que ustedes solucionarían primero? ¿Cuál es ese cuello de botella que hay que romper de una vez por todas? El cuello de botella para la sierra, infraestructura hídrica. ¿Y qué significa? Significa 2 programas intensivos de construcción de pequeñas y medianas represas y represas a nivel parcelario. ¿Para qué? Para que nuestro agricultor campesino de la sierra, de la comunidad campesina, dejen de estar sembrando solamente con el agua que baja del cielo. No es posible que sigamos sumiéndonos en esa exclusión. Ese es un programa muy agresivo, uno, y el otro es un programa agresivo de reforestación de nuestras sierras. Hay 5 millones de hectáreas plenamente que la hemos identificado a nivel distrital, a nivel provincial y regional para intervenir inmediatamente. Eso va a cambiar. No solamente el ambiente es una contribución al medio ambiente, sino va a cambiar la faz económica de nuestra faja andina. Y son millones de compatriotas nuestros que radican ahí. El costo es relativamente muy barato. Estos trabajos que se están desarrollando en la región de la sierra involucran mucho a temas como la agricultura familiar, del que por cierto bastantes de ellos han sido descuidados por hay que decirlo, por este y el anterior gobierno. ¿Qué tipo de planes se van a llevar a cabo para generar esta confianza entre ambas partes? El éxito de la agricultura familiar pasa por trabajar con ellos, induciéndolos, ¿no?, hacia una asociación, hacia una organización. ¿Y por qué? Porque permite reducir costos unitarios de los servicios que el Estado le pondrá a disposición de los miembros de la agricultura, en este caso familiar, tipológicamente, pero además también le va a permitir insertarse con mejor éxito al mercado. Es decir, será diferente un miembro de la agricultura familiar con 1 hectárea es llegar al mercado que 100 agricultores de un núcleo de agricultura familiar con producción de 100 productores, con volumen de 100 productores, totalmente diferente. Es decir, economía de escala, de entrada y de salida, tomando como eje la asociatividad. Pero el éxito de la asociatividad va a estar dada porque detrás de ello va a tener un gobierno, un Estado que le facilite las herramientas, facilite línea de crédito, pero de verdad, facilite asistencia técnica, pero de verdad, y facilite los demás elementos que hagan posible esa conectividad eficiente, óptima en términos de costos y beneficios para los miembros de la agricultura, de la asociación, pero también para la región y para el país. Señor doctor Vázquez, ellos ya no cuentan con una línea dedicada como por ejemplo Agrobanco para solicitar algún tipo de financiamiento. Lamentablemente, y digo lamentable, porque cuando se diseñan los instrumentos y los mecanismos de cómo llegar a esa agricultura, que lo señala la agricultura familiar, y para el pequeño y mediano agricultor, desconociéndolo, todo lo que se haga no resulta. El 88% de productores, básicamente de agricultura familiar, están excluidos del sistema financiero. ¿Y por qué? Justamente por el título de propiedad. ¿Y por qué? Porque no tienen volúmenes de producción suficientes que le interese a un agente financiero asegurarle su producción. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para este conglomerado? La asociatividad. Hay que crearle mecanismos alternativos de financiamiento, integrarlos al mercado. Y ahí viene un concepto importante, ¿no? Promoveremos la construcción de centros de acopio agrícola a nivel regional. ¿Qué significa? Significa que el productor llevará su producción, ahí realizará la transacción y luego los agentes del mercado llegan a ese centro de acopio. ¿Y por qué? Para evitar que ese agente de mercado intermediario vaya hasta el campo y malbaratea a nuestro agricultor. Ya no, pues. Pero ahí va a haber los recursos, línea de crédito para que esa operación de comercialización sea exitosa, como también
las operaciones de compra y venta de insumos para los pequeños agricultores y medianos agricultores. Nos enfrentamos ante un fenómeno que va a llegar sí o sí, la tecnología. El uso de la tecnología tal vez suplante en muchos puntos la mano de obra que se viene ejecutando por muchos agricultores o personas dedicadas a este sector bastante noble en nuestro país. ¿Cómo hacer, o pensando a futuro, incluir a estas personas para que no caigan en el desempleo? El agro es un sector privilegiado por Dios, quienes creemos en Dios, por cierto, ¿no? Pero abandonado por nuestro gobernante. La sierra, por su topografía misma, no permite a gran escala una tecnificación tradicional como la que miramos, el uso de tractores. Sí, hay una parte mecanizable, pero el resto es mano de obra. Lo que tenemos que hacer es mejorar la productividad de nuestro trabajador, de nuestro productor agrario. Y mejorar la productividad significa que coseche más productos por unidad de área, que tenga mayores ingresos por kilo vendido. Con esos dos ingredientes de productividad técnica, productiva y económica, asistiremos a la verdadera revolución en el agro, en ese agro minoritario, diríamos en términos de atención pública, pero mayoritario en términos de personas involucradas socialmente. Entonces, con esto, como usted me dice, tal vez no estaría de acuerdo con la nueva propuesta de la ley agraria. He sido una de las personas que ha salido a decir al país que es una irresponsabilidad, que ha sido más por temor y complicidad, diríamos, de una carga ideológica, porque nuevamente lo que se ha dado es expresión de ese Estado fallido, de incumplimiento de la responsabilidad del Estado. O sea, mire amigos, el Perú hoy día exporta 7.500 millones de dólares. Solo 10 empresas exportadoras representan el 50% de ese volumen de la exportación. Y hay miles el resto. Pero no, señor. El Estado, a través de los organismos de supervisión, no ha hecho su tarea. Es decir, la informalidad en el agro sí, pero la informalidad en las relaciones de contratación de esas medianos agricultores que se dedicaban a producir, ¿no? Ahí está el problema. Pero también es que hay exportadores furtivos, como yo lo defino en algunos de mis libros, ¿no? Que participan del mercado por estos procesos de demanda y luego desaparecen. O sea, la informalidad no está en el grande. La informalidad está en aquellos medianos productores, ¿no? Que también están organizados bajo regímenes sociales, jurídicos, pero que el Estado no ha hecho la tarea. Y aquellos también, y el gremio exportador, que no se pone, diría yo, las pilas en darle al país un modelo de desarrollo que le permita integrar eficientemente al mediano y al pequeño agricultor en su negocio. Y cuando digo negocio es ese tren con vagones. El tren ahí está, la agroexportación, pero los vagones son los medianos y pequeños empresarios, productores agrarios, que tenemos que integrarlo. En la sierra, amigo Lenin, se tiene aún un inmenso potencial para desarrollar palta, para desarrollar aguaymanto, para desarrollar pitahaya, para desarrollar lo que querramos. Menestras en Cajabamba, en Condebamba, son zonas hermosísimas. Y no podemos seguir dándonos el lujo, por esa miopía de ese Estado fallido, que nosotros tengamos que importar menestras. Cuando en nuestra sierra y en nuestra costa podemos sembrar, después del arroz, cientos de hectáreas de menestras. Pero más fácil es, desde arriba, permitir la importación porque será negocio de los importadores por haberlo desatendido al campo. Estas acciones en las que uno quiera romper este cuello de botella, en el que usted menciona que debería atacarse primero en la región de la sierra, ¿no sería llevado mejor con la implementación de vías, de carreteras, y para lograr mejores resultados? O en todo caso, ¿de qué punto a qué punto serían estos proyectos? Un elemento importante que está asociado a conectividad. Y conectividad no solamente es en la carretera, sino también los servicios que permitan trasladar la información para toma de decisiones de nuestros productores. Pero en el tema que usted anota, tenemos que reconceptualizar
rediseñar cuál es ese sistema de conectividad, carreteras, vías de tránsito, que permitan atender a ese crecimiento, a esa actividad económica. Lo que siempre nos han dado como país, y basta recorrer el país, y en particular la sierra, y encontramos inmensas zonas en producción, pero no hay ninguna carretera. Lo que quiere decirnos es que nuestros ingenieros civiles o carreteros construyeron la carretera sin considerar la actividad productiva de una visión económica. Eso obviamente obedecerá a una nueva, reitero, a un nuevo concepto de conectividad para integrar a las actividades económicas y obviamente también trasladar esa conectividad, trasladar el beneficio para los consumidores a través del traslado de productos. ¿Cuál es el papel que usted reconocería que está haciendo el Congreso de la República para preocuparse, voy nuevamente al tema, en este cuello de botella, en las regiones de la sierra? No solamente este Congreso. Yo tengo que lamentar que los últimos congresos de los años 90, con mayor nitidez de los años 95, no le han dado al país y al agro en particular lo que se merece. Y ahí encontramos que seguimos consumiendo leche evaporada, ¿no? Recombinada. Y ahí seguimos consumiendo productos diarios sin saber de dónde provienen. Y eso es atentatorio a los productores y a nosotros como consumidores, pero para la economía, pero grandes negocios para los importadores. Le comparto con ustedes, amigos, una idea. En el caso del arroz, estoy seguro que ningún peruano sabe de dónde proviene ese arroz. Y nos mezclan 250.000 toneladas de arroz al año con el arroz nuestro. Y ese arroz que se importa es más barato, con lo cual es doble ganancia. ¿De dónde viene ese arroz, para ser breves? Ese arroz viene del Asia, ese arroz viene de Brasil, de Argentina, de Uruguay. ¿Ah? Entonces, tenemos derecho como consumidores a saber de dónde viene ese producto que estoy llevando a mi mesa. Y como productor, tengo que saber y tengo derecho a que protejan mi producción, para que no lo depreden, no el mercado, sino los malos comerciantes, de la cual obviamente hay ingente cantidad de ganancia, diríamos, ilegal, no ilícita, pero ilegal. Eso es lo que el Congreso, meses y meses y meses tiene la ley, y no lo prueba. Este Congreso para el agro no le sirve de nada. Bueno, esperemos que el próximo sí, definitivamente. Necesita romper este cuello de botella y lo digo por tercera vez porque es muy importante. Doctor Víctor Vázquez, yo le agradezco por estar aquí con nosotros en este sentido común, es muy amable. Yo le agradezco muchísimo y la propuesta agraria para el país la estamos trabajando fuerte con Hernando y con Jaime Salomón, que va de candidato al Congreso también con el número 8 por Lima. Un gran amigo y un gran profesional y peruano comprometido. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Hemos conversado con Víctor Vázquez. Él es miembro del equipo agrario del Grupo de Gobernabilidad de Hernando de Soto. Amigos, las propuestas son muy buenas, pero siempre hay que decir cómo lo vamos a lograr. Es muy importante escuchar qué es lo que pueden hacer nuestros futuros padres de la patria en este Congreso de la República, pero más importante aún es saber cómo lo van a hacer. No queremos ideas sólidas, no queremos ideas gaseosas, sino queremos ideas sólidas que puedan cumplirse y que sean viables en este Perú del Bicentenario. Vamos a una pausa comercial y volvemos con mucho más aquí en Sentido Común.
Estamos de regreso en Sentido Común solo por RIXI Perú. Continuamos estas contiendas electorales, esta carrera al Congreso de la República, y el día de hoy amablemente está con nosotros el candidato Jorge Wharton. Él es candidato al Congreso de la República con el partido Acción Popular. ¿Cómo está, candidato? Buenas noches, gracias por el tiempo. ¿Qué tal, Lenny? Buenas noches. Una pequeña corrección, es Renovación Popular, el partido socialista. Ok, Renovación Popular. Muchas gracias. Gracias por permitirnos conectar con toda la audiencia y poder compartir este espacio para trasladar nuestra agenda de gobierno, de plan de gobierno, y nuestra agenda política en general, nuestra agenda legislativa como candidato al Congreso de la República. Ok, precisamente entrando a ese punto, ya sabemos todos, por sentido común, que se acaba de ampliar la cuarentena hasta el 28 de febrero. De alguna manera nos preocupa cómo va la salud en el país, nos preocupa que antes de pensar en economía pensemos que toda la gente esté recuperada o que por lo menos haya altos índices de recuperación en la salud de muchos peruanos. Pero por otro lado, tenemos que pensar en la gente que gana el pan del día a día. ¿Cómo proponemos soluciones en este Congreso de la República que ya está muy próximo, candidato? Siempre hay que hacer una crítica constructiva respecto de todas las decisiones que desde el Palacio de Gobierno se toman, ¿no? En ese sentido, siempre hay como una suerte de simbiosis entre si es importante confinar a la gente, que para algunos casos es hacinamiento, porque no todos tienen agua y desagüe, o si por otro lado es permitirles el espacio para que puedan seguir con sus procesos o puedan seguir con sus emprendimientos. Entonces, en ese sentido, nosotros de Renovación Popular somos un partido político que está a favor de que se pueda generar esa dinámica económica y no se detenga, respetando evidentemente los protocolos de sanidad para evitar que haya mayor contagio, porque se puede hacer. Recordemos, Lenin, que el confinamiento o las cuarentenas que se hacen de esta manera tan agresiva son prácticamente estrategias de último ratio que se hacen a nivel mundial. Entonces, habría que ver si es que, o sea, cuando tú agotas todas las estrategias para poder controlar la crisis sanitaria, recién es que tú empleas las cuarentenas focalizadas o las cuarentenas totales que se están haciendo hoy en día en gran sector del país en general. Entonces, en ese sentido, nosotros creemos que digamos, el gobierno actual, la administración actual, comete el mismo error que cometió en su momento Martín Vizcarra, porque sí hay que decirlo, yo al menos desde mi posición como ciudadano y como candidato de Renovación Popular soy de la idea de que este gobierno es un continuismo del gobierno de Sagasti. Entonces, en ese sentido, nosotros creemos que se comete un error gravísimo al detener la dinámica económica de emprendimiento de muchos peruanos que viven del día, y que no solamente se mueren por coronavirus, que sino también se mueren por hambre, se mueren de hambre porque es claro y es una realidad en el Perú que los peruanos, y el 90%,
sin exagerar, vive del día a día. Entonces, paralizar su actividad económica es prácticamente condenarlos a que no tengan un pan que llevarse a la boca en determinado día, por ejemplo, hoy día o mañana. Ahora, también hacemos una crítica respecto a los lotes de vacunación que han llegado. Evidentemente saludo que haya una iniciativa, pero tampoco engañemos a la gente, ¿no? Todo este montaje, este show efectuado para poder celebrar algo que solamente genera un impacto en el 4.5% de la población peruana, siendo que somos una población o somos un país que tiene una población de 30 millones o más de 30 millones de peruanos. La verdad es que es mentira generar una tendencia en la opinión pública que creo yo genera pues este malestar generalizado y confunde. Si nosotros vemos a nuestros países limítrofes, vecinos, acá nomás a Chile, vemos que ellos han tenido 90 millones de dosis o han podido negociar 90 millones de dosis para una población que es menor a 20 millones de habitantes. Entonces, dice la impresión o dicen las ganas de pedirle a Piñera que por favor abra las fronteras y permita que haya un rol de vacunación para los peruanos para viajar a vacunarse a Chile. O sea, esa es la situación actual del Perú. Ahora, evidentemente las vacunas es una solución ex post o ex ante, mejor dicho, respecto de esta nueva cepa, pero también hay que ser honestos y hay que ser muy claros y contundentes al señalar que hay gente que ya está en fase terminal, hay gente que está con respirador artificial y hay gente que necesita balones de oxígeno. Ojo, el tema no es solamente la vacuna, sino el balón de oxígeno. Hay gente que se está muriendo en este preciso instante mientras estamos conversando. Entonces, ¿qué estamos celebrando? Estamos celebrando la muerte de compatriotas. Somos muy críticos en este sentido. ¿Usted qué propone entrando a Palacio Legislativo? Nosotros tenemos una agenda múltiple. Nosotros planteamos propuestas que van a atacar justamente las atenciones públicas necesarias y más elementarias de la gente. Bien, el plan de gobierno, ya que puedo hablar en calidad de vocero del partido, el plan de gobierno recoge formas para poder fusionar determinados ministerios y hacer un Estado más reducido y fortalecido. Destinar el 70% del presupuesto total al Ministerio de la Alimentación, que lo queremos generar, al Ministerio de Salud, al Ministerio de Educación, al Ministerio de Trabajo y, por supuesto, generar políticas anticorrupción. Esos son nuestros pilares. Ahora, respecto a las iniciativas legislativas que yo puedo plantear desde mi posición como candidato al Congreso de la República, está el impulso de la ley de centrales de compra, el impulso de la ley de medicamentos genéricos, que si bien es cierto está promulgado, no se está, ejecutando de manera plausible y pragmática para que la gente pueda verse afectada positivamente. Y por supuesto también hay un impulso para poder legislar una ley que permita elevar a cadena perpetua las sanciones para políticos corruptos, para servidores públicos corruptos, para personas que en este momento ostenten cualquier cargo público y de esa posición saquen ventaja para poder generar delitos de corrupción que para nosotros es equivalente a traicionar a la patria en plena pandemia. Entonces, explico un poco acerca de la ley de centrales de compra, que creo que es algo que de repente no queda muy claro. Lo que nosotros queremos es rescatar a nuestros productores. Es una forma de incentivar la economía en todo el país, porque Lima no es el Perú. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros queremos es proteger a nuestros productores y que nuestros productores puedan vender a un precio justo su producción. ¿Qué es lo que pasa? La realidad actual indica que tenemos una relación de compra-venta entre un mayorista versus un productor que no necesariamente tiene el conocimiento adecuado, el conocimiento técnico, el conocimiento jurídico, el conocimiento legal, financiero, versus un capitalista o un mayorista que sí lo tiene. Entonces vemos que hay una asimetría informativa grande, amplísima, y hay una negociación poco justa, una negociación bastante desequilibrada. Entonces lo que nosotros proponemos es que el Estado intervenga con su rol subsidiario, intervenga para poder establecer centrales de compra. ¿Qué quiere decir esto? Que con estas centrales de compra nosotros le vamos a comprar a un precio justo su producción al señor que vende lana, al señor que vende papa, al señor, para que no les maten el precio y puedan vender su producción a un precio justo y tengan, pues, evidentemente una contraprestación digna. Entonces, no solamente queremos con las centrales de compra garantizarles la compra de su producto, sino que también queremos capacitarlos para que ellos a posteriori puedan, digamos, tener el conocimiento adecuado para poder emprender, para poder tener unas negociaciones mucho más equivalentes, mucho más justas con estos mayoristas que a veces en realidad siempre tienen mucha mayor ventaja o posición de ventaja porque tienen un mayor dominio y los conocimientos para poder cerrar estos contratos en los cuales finalmente el perjudicado es nuestro productor. Entonces, para eso son las centrales de compra y para eso hay que impulsarlo a través de una iniciativa legislativa que es la que yo propongo. ¿Cuál es su postura en cuanto a los mercados itinerantes? Una medida que ha estado impulsando Midagri. A los mercados, perdón. Itinerantes.
Mira, en realidad nosotros tenemos una postura bastante abierta. Nosotros, en realidad, lo que no buscamos es en ningún caso o en ningún momento tratar de cambiar la Constitución. Lo que nosotros hacemos es lo que nosotros planteamos es una reforma constitucional para justamente velar para que determinados aspectos puedan regularse de manera focalizada. Bien, pero nosotros no planteamos, a mí me ha tocado debatir con muchos colegas o con muchos candidatos digamos, de la izquierda peruana que Ok, tienen. Sí. mi pregunta iba sobre su opinión sobre el mercado de itinerantes que está haciendo el Midagri. Sí, desarrollo un poco más tu pregunta para poder responderte. Sí, ¿cuál es su opinión sobre este tipo de proyectos que se están llevando a cabo? Bien, bueno, una opinión formada por parte del partido político en general no la tenemos, pero lo que te puedo contestar es que respecto de la dinámica económica en general, nosotros somos respetuosos de la propiedad privada, nosotros somos respetuosos del capítulo económico de la Constitución y que nosotros no vamos a postular un cambio de la Constitución, por el contrario, si se tienen que hacer reformas constitucionales, las hacemos para evidentemente destrabar cualquier tipo de práctica monopólica, cualquier tipo de práctica oligopólica. Y justamente también a partir de ahí lo que nosotros planteamos es que exista una mejor política para poder dar un mejor tratamiento para la salud pública y que no haya un concierto de precios para que los medicamentos puedan ser de mayor alcance hacia todos los peruanos en general, ¿no? Porque vemos y nosotros nos hemos dado cuenta que lamentablemente las farmacias no expenden medicina genérica cuando deberían hacerlo. Es más, es casi una obligación tener que venderlo y lamentablemente no está llegando hacia los peruanos que más lo necesitan. En ese sentido, también nosotros lo que postulamos es una iniciativa legislativa para fortalecer, para poder generar que exista esta ley de medicina genérica y poder hacer que esta medicina genérica llegue hacia todos los peruanos. Actualmente existe un desfase con el tema del comercio internacional. En todo caso, también hay que ver que en otros países vienen desarrollando algunas medidas para evitar nuevamente el contagio del coronavirus a grandes rasgos. En ese caso, ¿cómo va a responsabilizar o cómo va a ser la postura de Renovación Popular entrando al Congreso de la República en cuanto a políticas de exterior? En cuanto a política exterior, en realidad lo que nosotros hacemos es tratar de tomar todos los modelos que han podido generar un impacto positivo en la sociedad. Como te dije inicialmente, Lenin, lo que nosotros creemos conveniente es que si se va a utilizar las cuarentenas son de último ratio, las cuarentenas son en realidad medidas extremas, ¿no? Pero para que nosotros utilicemos estas medidas extremas, lo que hemos necesitado saber es haber visto una estrategia que justamente exija tener que enclaustrar o mandar a confinamiento o hacinamiento a la gente. Si es que eso no ha pasado, entonces no vemos nosotros necesidad de tener que encerrar a la gente, más aún sabiendo que el emprendimiento o sabiendo que los peruanos en suma cuenta y en su mayoría son o nacen o forman parte pues de un mercado absolutamente informal y que justamente para eso nosotros que tenemos que tener políticas de formalización. Entonces, de verdad que no entiendo por qué el gobierno se empecina en utilizar estos mecanismos de último ratio. ¿Qué quiere decir último ratio? Son el último recurso, pero lo estamos haciendo y es claro, Lenin, que nosotros hemos utilizado un modelo que ha fracasado ya el año pasado y hemos sido, valga la redundancia, el modelo de lo que no se debe hacer a nivel mundial. Nos toman de modelo de lo que no se debe hacer en España, nos toman de modelo de lo que no se debe hacer en Italia y en diferentes partes del mundo, en Europa y también nuestros países acá en Latinoamérica, en Brasil. Entonces, esa sería una respuesta a tu pregunta. Algunos factores muy importantes que acaban de suceder hace muy poco. La eliminación de la inmunidad parlamentaria. Es un paso gigante, pero tal vez hay muchas cosas más que hacer. En todo caso, ¿cuál es su postura entrando o postulando usted al Congreso? Bueno, la postura nuestra siempre fue eliminar la inmunidad parlamentaria con las consecuencias jurídicas y políticas que eso pueda acarrear. Somos muy respetuosos de lo que eso pueda significar. El rol del parlamentario, y hay que recordarlo y hay que decirlo siempre, no solamente se limita a la fiscalización, a la legislación, al rol de legislación, sino también a la representación que nosotros como candidatos al Congreso debemos entender y si somos elegidos debemos ejercer. Entonces, creo que es un paso adelante siempre y cuando se utilice de manera pues, beneficiosa, de manera ordenada y sin ánimo de querer detener cualquier tipo de
de acción que cualquier candidato o cualquier parlamentario decida hacer. Entonces, si nosotros no detenemos las funciones del parlamentario, yo creo que esta inmunidad creo que es positiva. Ahora, tampoco podemos tomar esta inmunidad como una medida para poder detener o para poder amordazar o para poder generar algún tipo de retención o represión al parlamentario. Todo lo contrario, tiene que ser una medida que, digamos, signifique que pueda dignificarse el cargo de parlamentario que uno puede tener, ¿no? En la medida de estar siempre tratando de evitar cualquier tipo de asunción de algún castigo judicial o un proceso judicial en el cual pueda cualquier persona que está expuesta pueda recaer. En ese sentido, nosotros somos muy respetuosos de la decisión que se ha tomado en el Parlamento, la vamos a acatar como tal, y de hecho, nosotros antes de que entráramos en contienda, ya nosotros postulábamos la posibilidad de que se elimine, y no solamente a título de Renovación Popular, sino a título de Jorge Wharton, ya lo venía sosteniendo en algunas columnas de opinión con las cuales yo pude colaborar. Ahora bien, hablando acerca de los parlamentarios y una propuesta que no quiero que suene populista, pero que sí le hemos dicho, y de hecho Rafael López Aliaga, que es el presidente del partido, lo ha venido sosteniendo hace ya meses, y que yo también hago mía, es la reducción del despacho parlamentario. Tenemos demasiados asesores. No es posible pues, que uno cuando se ha elegido, pues que prácticamente el congresista camina como si fuese un semidios. Yo creo que también podemos postular la reducción del salario de los congresistas. Me parece que un congresista, y lo ha dicho Rafael López Aliaga con todas sus letras, $1.000 es suficiente. Creo que puede sonar exagerado porque también he recibido comentarios de personas que me dicen, no, un parlamentario tiene que ganar un poco más porque es una persona que está sometida bajo presión, escrutinio y necesita generar y tener la tranquilidad económica para poder trabajar en una posición, digamos, tan demandante como lo es legislar. Pero también hay que hacer ajustes. Yo soy de la idea de que sí se pueden hacer ajustes, no ganar, o creo que si uno se postula un cargo un cargo público solamente pensando en la remuneración, creo que estamos mal. Yo particularmente acá no me postulo por ganar más plata, porque de hecho no es el caso. Tengo la tranquilidad económica, gracias a Dios y fruto de mi trabajo, de o tener cierta estabilidad. No me postulo para ganar plata y sí ratifico la posición de Rafael López Aliaga, el congresista. Creo yo que puede tranquilamente ganar mucho menos de lo que se está ganando actualmente y por qué no reducir también el despacho parlamentario. En un país tan polarizado como el nuestro, existen varias aristas, varias posturas sobre lo que generó el Tribunal Constitucional y su decisión en la ley que facultaba el retiro de aportes de la ONP. ¿Cuál sería su postura como candidato? En general, el Sistema Nacional de Pensiones, en general, para nosotros, ya que estás entrando a temas más técnicos, porque como comprenderás, a mí me importa más la atención a la salud pública, la atención a las personas que ahorita en este momento no tienen agua, no tienen desagüe. Pero si queremos hablar del Sistema Nacional de Pensiones, la postura de nuestro plan de gobierno está básicamente orientada a que todos los fondos sean invertidos en el Perú para generar trabajo en Perú y no generar trabajo en Estados Unidos o no generar trabajo en el extranjero o que estas inversiones no sean invertidas afuera. Todo lo contrario, que se invierta en Perú y que generen trabajo para más peruanos. Ok, usted había mencionado un punto antes, las propuestas que usted tenía para las familias más necesitadas en ese sentido. Aún no llegan los bonos para las personas en estado de vulnerabilidad. ¿Qué propone usted? Bueno, eso obedece pues a una estrategia absolutamente imperfecta, quizás hasta perversa. En realidad, a una posición al respecto, no simplemente reclamar y decir por qué están insistiendo en algo que es fallido. Yo lo que te puedo hablar es una posición que tenía respecto del gobierno de Martín Vizcarra, una posición que la compartían muchos de mis colegas que actualmente postulan en la plancha congresal conmigo, es que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas tuvo que haber tomado el control de la crisis sanitaria porque tiene la logística para llevar la comida hacia las casas en los cerros, ¿no? Actualmente seguimos cometiendo la estupidez de emitir o darle bonos a la gente para que baje, se infecte, hagan cola. Y la verdad es inconcebible que las personas no puedan cuestionar o no puedan darse cuenta de que estamos cometiendo un error absolutamente condenable. Entonces, si nosotros no estamos en capacidad de darnos cuenta de eso, la verdad es que es penoso, ¿verdad? Entonces, yo creo que el Estado comete el error nuevamente. Yo creo que tenemos grupos que tienen la logística para poder llevar la alimentación, porque esto no se reduce a un tema o no se reduce a un tema de planificación en el sentido de esto no es un tema que tenga o que genere daño de aquí a 3 meses o 4 meses, 5 meses. Hay gente que se ha muerto ayer, hay gente que se está muriendo hoy día, hay gente que acá un par de horas va a haber muerto,
y esto es un tema, eso es un tema de ya, hay que darle atención ya a este tema. Entonces, en ese sentido, considero de que si nosotros tenemos grupos que tienen la logística, como el ejército, como las iglesias, hay que echar mano de ellos y pedirles ayuda para que ellos puedan trasladar, llevar toda la alimentación y la comida hacia las puertas de la casa de las personas más vulnerables y las poblaciones más olvidadas del país. Sin ánimo de ir muy lejos, lo que también nosotros postulamos es justamente la ley del voluntariado juvenil, porque hemos encontrado que hay muchos muchachos que desean de una manera articulada, de una manera organizada, poder ayudar justamente en este formato que te indiqué, ¿no? El comando conjunto de las Fuerzas Armadas con toda la logística podía llevar la comida, en lo que fuese, hubiese sido eventualmente un plan Marshall a la peruana que nunca se hizo, pese a que se le recomendó esto a Martín Vizcarra y no le da la gana de hacerlo. Algunos dicen que lo hizo a propósito, pero bueno, más allá de eso, lo que nosotros planteamos ahora justamente para poder resolver ese tema y poder dar una solución equivalente, es que justamente podamos estructurar, podamos organizar determinados equipos de jóvenes solidarios que quieran ayudar, que quieran cooperar, porque cuando hemos estado fuera de cuarentena hace unos días, unas semanas, me tocó ir a diferentes lugares, ollas comunes en los cuales me topé con muchos muchachos que sí quieren y tienen la vitalidad, la fuerza, las ganas y esa intención, digamos, buena de querer fraternalmente ayudar, cooperar, servir, ¿no? Entonces lo que hace falta es darle una estructura legal, darle una legislación que permita poder agruparlos y que estén de manera organizada, ayudando a estas personas o estas familias o estas poblaciones que son las más olvidadas y donde no tienen presencia del Estado peruano. En todo caso, la entrega de bonos hubiese sido realizado con otra logística, tal vez empleando medidas más finas al fin y al cabo, o es que solo hubiese sido una solución o una mejor solución, llevar a todo el ejército, con el apoyo de la iglesia, con el apoyo de diversas instituciones, con el apoyo del voluntariado. ¿Cuál hubiese sido un mecanismo más óptimo en estos tiempos? El mecanismo óptimo justamente es el que te indiqué hace unos segundos. Hubiese sido que el ejército, el comando conjunto de las Fuerzas Armadas, adscrito al Ministerio de Defensa, pueda, digamos, controlar la crisis sanitaria en general y pueda haber utilizado toda su logística para entregar víveres, entregar alimentos a las personas que no tienen acceso o que se les dificulta, digamos, ir a cobrar el bono a determinados bancos porque es bajar el cerro, ¿no? Digamos, exponiendo su vida, exponiéndose a contagios, a personas de tercera edad, ¿no? Que para la cepa antigua, vamos a decirlo así, significaba todo un riesgo. Ahora hemos visto que con esta mutación, esta segunda cepa ya no discrimina edades. Entonces, en ese sentido, consideramos que la técnica o el tecnicismo o la estrategia adecuada hubiese sido esa, ¿no? Poder echar mano de instituciones que tengan esa organización y esa estructura y tengan ese material logístico para poder llegar a las casas de las personas más vulnerables. Evidentemente el bono hubiera sido aplicable para personas que no estén, digamos, tan alejadas o personas que, digamos, tengan mucha mayor facilidad de poder ir a un banco, respetar un distanciamiento social y cobrar su bono. Pero no todas las personas, Lenin, estamos en esas condiciones. Hay personas que no tienen agua, viven en un cerro. Me ha tocado subir, no sé, mediodía para llegar a la punta de un cerro y yo no sé cómo estas personas pueden recibir el bono porque tampoco les llega. Y en caso que les llegue, ir hacia un banco, subir y bajar, eso ya representa para estas personas un riesgo latente a contagiarse. Entonces, te das cuenta que no hay que ser un gurú para poder definir y para poder detectar de que hay un problema grueso, ¿no? de criterio al momento de establecer estas estrategias que parecen pues nocivas y perversas para la salud del peruano y que no han funcionado y que estamos repitiendo. Y yo no sé por qué un modelo que ha fracasado se sigue repitiendo. Entonces, preguntémosle pues esto a la señora Massetti, preguntémosle a la señora María Antonieta Alba, que hecho sea de paso está ahorita en Suiza, imagino que está en muy buenas condiciones, pero hay gente muy indignada porque el tratamiento que se le dio no fue el adecuado. Emitimos bonos soberanos por miles de millones de dólares, por millones de dólares, nos hemos endeudado y la verdad que no hemos encontrado ninguna solución. ¿Cuál sería su postura en este posible escenario donde usted y muchos miembros de su agrupación entren y formen una bancada en el Congreso de la República y
tenga que tocar el momento de otorgarle la confianza a un gabinete ministerial de un gobierno o de oposición o de otro partido político. Bueno, lo que nosotros pretendemos es la creación de un Ministerio de Alimentación que fusione lo que es agricultura, producción, pesca, y a partir de ahí puedan funcionar de manera engranada, concatenada con este grupo de jóvenes solidarios, a partir de una ley que nosotros impulsaremos del Parlamento, para que los jóvenes solidarios puedan justamente apoyar y aportar a estas poblaciones vulnerables trasladando la alimentación. Eso para empezar, hambre, matar el hambre cero. Segundo, la salud pública. Nosotros queremos impulsar una ley que permita que exista medicamentos genéricos, porque no es posible que nosotros paguemos por una acetomicina 70, 80, 90 soles cuando su valor genérico cuesta un sol 50. Eso debería ser un delito en el Perú. Bien, en realidad lo que nosotros pretendemos es reducir el Estado, y para efecto del tratamiento de la crisis sanitaria en general es darle giro 180 a esto. La gente no puede tener su actividad económica. Entiendo perfectamente que existe un riesgo de contagio, sí, pero el riesgo de contagio también existe estando enclaustrados y estando en confinamiento, ¿no? Porque evidentemente el peruano, en general, las personas van a seguir saliendo y van a seguir contagiando. Entonces lo que nosotros tenemos que plantear es un plan o una propuesta propositiva que les permita a ellos poder desarrollar con cierta naturalidad sus actividades económicas en espacios liberados donde puedan desarrollar estas actividades económicas con el respeto de los protocolos sanitarios, utilizando su mascarilla, con un distanciamiento social, y que haya una suerte de control o fiscalización por parte de las autoridades peruanas. ¿Por qué no lo hacemos? No lo sé. No lo sé. Esto se hizo en México, se hizo en Guayaquil. Acá no sé por qué no se está haciendo, pero yo estoy convencido de que un gobierno de renovación popular desde el Ejecutivo lo que se implementaría rápidamente serían esas formas nuevas de poder permitir que la dinámica económica se siga realizando en Lima, en provincias y en todo el Perú, sin afectar la economía del Perú y evidentemente poniendo en salvaguarda la salud pública, respetando los protocolos de sanidad en general. En cuanto a las conversaciones con algunas bancadas de diferentes agrupaciones políticas, ¿cuál sería su postura? Tal vez un conciliador entre ambas partes, o también entraría en un acto confrontacional cuando tenga que poner en punto su interés frente a otros grupos. No, la confrontación, creo que la experiencia nos ha dicho que la confrontación no nos lleva a nada bueno, genera detenimiento, genera desgaste entre el poder legislativo, el poder ejecutivo, incluso con el poder judicial, y entre las propias bancadas. Entonces, en ese sentido, evidentemente, nosotros tenemos que siempre estar abiertos al diálogo, a la concertación, a la unificación de ideas, a buscar el equilibrio. Evidentemente, uno no puede siempre tener la razón o no puede ser la Biblia de la verdad. Nosotros, lógicamente, siempre haremos respetar nuestras posiciones a partir del razonamiento, a partir de la equidad, a partir de la transparencia, a partir de lo que nosotros consideramos es justo y lo mejor para el pueblo peruano, pero si tenemos que llegar a un punto de consenso que nos parezca saludable, evidentemente lo haremos así. No somos un partido cerrado, hermético, todo lo contrario, abierto al diálogo y a la concertación. En este espacio por recibir opiniones externas al partido, habría la posibilidad remota, según lo que diga la ciencia, los profesionales de la salud, que esto se salga de control y tengamos que prolongar las elecciones. ¿Cómo asume esta idea, candidato? Bueno, nosotros tenemos una postura ¿cómo te lo puedo decir? Somos muy escépticos. Como tú sabes, como comunicador, periodista y enterado, tú sabes que el gobierno de Sagasti es un gobierno encargado transitorio que está básicamente orientado a garantizar la legalidad, la transparencia y el respeto del cumplimiento del calendario electoral. Bien, pero no hemos visto que eso esté pasando. Más allá del tratamiento sanitario, que evidentemente tenía que hacerse algo, también él tiene que estar presto a encargarse de esto. Ahora, evidentemente, fruto de cómo se está manejando el tratamiento de la crisis sanitaria, también eso genera un impacto en el cómo se van a llevar a cabo las elecciones, si posiblemente puedan postergarse o no. Yo te voy a ser bien honesto, yo soy muy escéptico, respetuoso evidentemente de las instituciones, pero hay un escepticismo, no solamente proviene de mi persona, ni solamente de mi partido, hay otros partidos que ya hablan acerca de que puede estar cocinándose lo que sería un fraude electoral. Evidentemente nosotros no controlamos o no tenemos ese nivel de control. Nosotros debemos estar vigilantes y hacemos un llamado al electorado peruano en general para que estén vigilantes de la legalidad de las siguientes elecciones
generales en este 11 de abril. Espero que sea en 11 de abril, y si se va a posponer, espero que sean por las causas correctas, pero siempre respetando la decisión del poder constituyente, que es del pueblo, ¿no? Hemos visto una experiencia negativa en Estados Unidos, donde aparentemente hubo fraude, el fraude más grande de la historia de Estados Unidos, y justamente es algo que nosotros queremos evitar que pase acá en Perú. Entonces, en ese sentido, también hacemos un llamado al gobierno para que pueda prestar atención al calendario electoral, no permita que sean mayores dilaciones, que se lleve a cabo el calendario electoral, y si no puede llevarse a cabo el calendario tal cual ya está programado, no hacer aplazamientos tan radicales, y siempre velar por la garantía y la transparencia de estas elecciones, ¿no? Hace poco hemos visto que el tema Martín Vizcarra ha generado una polémica porque supuestamente, aparentemente, y lo digo en condicional, aparentemente habría sido favorecido por parte del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones para que continúe en contienda. Entonces, ese tipo de actos generan unas sospechas que lastiman, castigan, bajan la moral del electorado y nos pone escépticos, ¿no? Nos pone oposición escéptica, y creo que es justo que muchos peruanos, no solamente necesariamente desde la posición de candidatos, puedan tener una posición, digamos, escéptica de lo que pueda pasar de aquí en adelante. Ok, candidato, yo le agradezco el tiempo que usted le asigna a Sentido Común, y también por estar aquí con nosotros y participar aquí en este segmento. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Me despido, no sin antes pedirle a tu audiencia, agradecerte a ti por el espacio, a tu audiencia, y pedirles a toda la audiencia que haga un voto de confianza por este partido refundado, el Partido Celeste, el partido que defiende la vida, la familia, la patria, y que tiene propuestas pragmáticas para soluciones a nivel de las políticas nacionales del país. Muchas gracias. Igualmente, muchas gracias. Hemos conversado con Jordi Guardón. Él es candidato al Congreso de la República con el partido Renovación Popular. Entramos en estas contiendas generales con la incertidumbre de saber cómo va a desarrollar este gobierno políticas públicas y políticas sanitarias para que más peruanos y peruanas dejen de estar pasándola mal en estas situaciones complicadas. Lamentablemente, muchas cosas pueden ocurrir de un día para otro. Y así como ayer lo dijimos, cualquier cosa puede ocurrir hasta el día de hoy, y bueno, ya lo estamos viendo. Amigos, hemos llegado a la parte final del programa. Quiero agradecer a toda la audiencia que está con nosotros, que se conecta, que está pendiente de Sentido Común, y por su amable sintonía. También al equipo de producción que hace posible este trabajo, y a los invitados del día de hoy. No quiero irme también sin saludar a los empresarios que confían en nosotros en Sentido Común, y también en Rixi Perú. Peña Restaurant Pocho te invita a probar sus sabores en comida peruana. Atiende de lunes a domingo desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Puedes realizar tus pedidos por delivery al 960-331-722. 960-331-722. As Acevedo Sport. Ahora cuenta con delivery con cobertura a todo Lima y provincias. Venta de calzados y zapatillas al por mayor y menor. Haz tus pedidos al número 924-967-217. 924-967-217. Amigos, hemos llegado a la parte final del programa. Nos vemos el día de mañana a las 7 en punto de la noche por Rixi Perú. Chau, chau. Rixi Perú presentó Sentido Común, un programa político y análisis coyuntural.